Hola niñas y niños de tercer año básico, bienvenidos a su clase de esta semana. Nuestro objetivo va a ser organizar y sistematizar la información de un texto de lectura complementaria para profundizar la comprensión e interpretación mediante la aplicación de diversas estrategias de lectura. Para cumplir con nuestro objetivo, vamos a realizar una actividad de ficha de obra literaria del texto ¿Cómo cazamos al hombre del saco? Este es nuestro primer texto de lectura complementaria de este año. Para realizar esta actividad, lo primero que tienes que hacer es leer con mucha atención el texto. Aquí está la portada. Luego que hayas leído el texto, puedes desarrollar la ficha. Si no tienes impresora en tu casa, puedes desarrollar las actividades en el computador o en tu cuaderno, solo las respuestas. Debes hacerlo como sea más fácil para ti. Cuando termines de realizar la ficha, debes enviarla al mail que se adjunta en el cronograma. Lo puedes hacer en formato Word, en PowerPoint o sacarle fotografías a lo que hiciste. Tienes plazo para la entrega hasta el día 8 de mayo. Cualquier duda, puedes escribir un mail para aclararlas. Entonces, niños, primero les quiero comentar que este texto, Cómo cazamos al hombre del saco, de Andreu Martín, se trata de un niño, Daniel, que de repente un día llega su abuelito Boris a vivir a su casa. Su abuelito Boris es excéntrico, ve lo que nadie ve y dedica todo su tiempo a la caza de monstruos legendarios, como Godzilla o el hombre lobo. Pero una mañana, ambos ven por la ventana a un personaje siniestro, el hombre del saco. Entonces deciden cazarlo y así salvar a todos los niños de su terrible amenaza. Entonces, chiquillos, en esta primera parte de la ficha tú debes poner el título del texto y el autor del texto. Luego, la siguiente actividad es que tú logres identificar personajes principales y secundarios de esta obra. Y tienes este cuadrito de ayuda de memoria que aparece el concepto de personajes principales y secundarios. Recuerda que los personajes principales son los más importantes del relato, en torno a los cuales gira la historia y a los que más acompañamos a lo largo de ella. Sin embargo, los personajes secundarios son más de reparto, intervienen en la historia, pero no son tan relevantes o determinantes para esta historia. Y los vemos en algunas oportunidades, no a lo largo de la historia. Entonces, en la actividad 2, debes pensar en los personajes del cuento y escribir cuáles serían los personajes principales y cuáles serían personajes secundarios. Recuerda que tienes al abuelo Boris, tienes a Daniel, tienes a la mamá, al papá, al señor del saco, a la vecina. Ahí tú puedes elegir qué personaje vas a poner como principales o secundarios. Recuerden, niños, que los personajes tienen características físicas y psicológicas, las que indican cómo son. Las características físicas nos señalan cómo es externamente el personaje, como, por ejemplo, el color del pelo, su vestimenta, el tamaño. Siempre les he dicho, niños, que es lo que uno puede apreciar a través del sentido de la vista. En cambio, las características psicológicas nos muestran cómo es su personalidad, cómo son sus sentimientos, por su forma de actuar. Por ejemplo, si alguien es más temeroso, si alguien es simpático, si alguien es alegre, si alguien es honesto. Esto tiene que ver cómo
actúa el personaje y uno puede determinar cuáles serían estas características psicológicas. En la actividad 3 debes elegir a un personaje principal o dos secundarios de la historia para caracterizarlos de manera física y psicológicamente. Por ejemplo, acá, esto es solo un ejemplo. Imaginemos que yo soy la protagonista de esta historia. Entonces, personaje, Vania. Características físicas, de estatura baja, color de pelo castaño, probablemente esté usando mi delantal de profesora. Y una característica psicológica podría ser que soy ordenada, que soy alegre o que soy honesta, dependiendo de la situación en la que ustedes estén pensando. Así que eso es lo que ustedes deben realizar, pero con los personajes de la historia. Luego pasamos a la actividad número 4. En esta actividad, tú debes escribir una lista de palabras que no conozcas. Y hay muchas en este libro, así que mientras estés leyendo, podrías ir anotando algunas para que te sea mucho más fácil resolver esta actividad. La idea es que tú escribas 4 palabras que no conozcas y que impiden la comprensión al momento de leer. Buscar en el diccionario o en el celular qué significan esas palabras. Escribir un sinónimo, recuerda que los sinónimos son palabras distintas pero que significan lo mismo. Y un antónimo es lo opuesto. Por ejemplo, a ver, una palabra desconocida podría ser... Ya, hojeé mi libro y encontré la palabra propietario. Y la verdad es que no sé qué significa. Así que acá en palabra desconocida podría escribir propietario. Voy a buscar en el diccionario cuál es el significado. A ver qué dice el diccionario. Que tiene la propiedad de una cosa, especialmente de un bien inmueble. Y un inmueble es una casa, un departamento, un negocio, ¿ya? ¿Cuál sería un sinónimo? Dueño, o sea, propietario es lo mismo que ser dueño. ¿Y cuál sería el antónimo? Es decir, lo contrario de ser dueño de algo o propietario de algo. En el mismo diccionario dice que un antónimo sería libre porque no tiene una propiedad o suplente. También se me imagina que podría ser arrendador. Entonces, niños, recuerda que en este cuadrito debes llenar con 4 palabras desconocidas, los significados para cada una de esas palabras, los sinónimos y los antónimos. Y luego dice, vuelve a leer la oración o el párrafo para que puedas entender perfectamente qué significa. Y ahora, niños, nos pasamos a la siguiente actividad, que dice, lee atentamente el siguiente fragmento del texto. Primero, aplica la estrategia de monitoreo. Recuerden, escribir en cada punto el más, menos o el signo de pregunta según corresponde. Esta estrategia consiste en detener la lectura en cada punto y preguntarse mentalmente, ¿entendí lo que leí? Si usted entendió, pone el signo más. Si no entendió, el signo menos. Y si lo hizo más o menos porque hay alguna palabra desconocida, debes poner el signo de interrogación. Lo segundo que debemos hacer, leer las preguntas y devolvernos al texto para destacar la información que te ayuda a responderla. Recuerden que eso le decimos destacar las claves textuales. Tercero, a la información que destacamos en el texto debemos ponerle el número de pregunta que responde. Y como cuarto y para finalizar, marcar la letra de la alternativa correcta y repetir los pasos para cada una de las preguntas que plantea la ficha. Entonces acá este es el ejemplo. La primera pregunta es, según el fragmento anterior, ¿para qué se usaban los tapones de cera? Vamos a imaginarnos que ya leímos el
el fragmento que aparece en su guía. Entonces dice, para soportar el ruido de la sierra mecánica, para conectar la sierra mecánica, para llamar la atención de la vecina o para poder dormir la siesta con tranquilidad. Entonces aquí está el ejemplo. Recuerden que ustedes ya leyeron y aplicaron la primera estrategia, esto es solo un ejemplo. Entonces el fragmento dice, cuando el abuelo prometía algo, emitía un extraño murmullo que no le comprometía nada. De modo que, al día siguiente, le preparamos una trampa a la vecina enjollada de los abrigos de piel. Lo primero que hice, a la hora de la siesta, fue conectar la sierra mecánica del taller de mi padre, con su chirrido insoportable. Debo decir que es un estrépito ensordecedor que se clava en el cerebro y se instala en la cabeza provocando una migraña que te aboca a la locura. Mi padre y sus operarios solo lo soportaban con tapones de cera en los oídos. Entonces, el primer punto, entendí lo que leí. Segundo punto, entendí lo que leí. Tercer punto, entendí lo que leí. Vamos bien y así con cada uno. Recuerden que me preguntaban para qué se utilizaban los tapones de cera. Entonces yo por aquí encontré algunas claves textuales. Dice, fui a conectar la sierra mecánica del taller de mi padre con su chirrido insoportable. Mi padre y sus operarios solo lo soportaban con tapones de cera en los oídos. Estas son las claves que me ayudan a responder a la pregunta. Entonces, yo destaqué en la guía y ahora debo seguir el siguiente paso, que es poner el número de pregunta que responde. Y recién pasaría al cuarto paso, que es marcar la letra que corresponde. No se las voy a decir para que ustedes lo hagan solitos. Pero, ¿para qué se usaban los tapones de cera? Yo creo que tu respuesta está excelente. Recuerda que debes aplicar las estrategias para todas las preguntas que aparecen en tu ficha. Luego, en la actividad 6, hay que aplicar la estrategia de visualizar. Recuerden que visualizar es la capacidad de imaginarse lo que vamos leyendo. Entonces, dibuja la acción que más te gustó de esta lectura. Tú te la imaginas y la dibujas. Y para finalizar la ficha, dice, escribe una situación conflictiva de la historia y entrega tu opinión. Finaliza argumentando con un ejemplo extraído del texto o de tu vida cotidiana. Entonces, niños, primero, cuando dice una situación conflictiva, tiene que ver con un conflicto, no es que peleen los personajes, sino que algo que tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo. Cuando leí este texto, la situación que me llamaba más la atención era cuando castigaban a Daniel por culpa del abuelo Boris, ya que él en un momento le decía que se tenía que portar muy mal para que lo castigaran y lo amenazaran con el hombre del saco y así él llegara a su casa y los pudiera casar. Entonces, acá en situación, ustedes pueden elegir otra situación, pero la que yo elegí, por ejemplo, es que a Daniel lo castigaban por hacerle caso a su abuelito Boris de portarse mal para poder casar al hombre del saco. Yo opino que esto está mal, porque no debiesen castigar a los niños por seguir las indicaciones de un adulto. Yo pienso que tal vez los papás deberían haber hablado con Daniel y preguntarle qué es lo que le pasaba, no solamente castigarlo. Entonces, niños, aquí argumenté o el por qué fue con un ejemplo extraído de la vida y del texto. Los animamos a que realicen un excelente trabajo. Recuerden que esta ficha se entrega hasta el día 8 de mayo y luego de eso vamos a hacer un video para revisar sus respuestas. Nos despedimos con mucho cariño, la profesora Daniela y quien les habla, su profesora Vania.